antes de entrar en materia del proyecto de ley que hemos sido convocados en el día de hoy, quisiera proponerles, porque ya había comenzado la senadora Allende en su presidencia a tratar el proyecto de eficiencia hídrica. Entonces ya habíamos tenido la posibilidad de escuchar a la Fundación Chile, habíamos tenido la posibilidad de escuchar al Ejecutivo, un par de invitados, y les quería proponer que nos pudieran hacer llegar nombres de invitados, de invitadas, para que pudiésemos hacer una jornada, ojalá un seminario en donde escucháramos las opiniones de los expertos y también poder tramitar ese proyecto con una participación importante de especialistas. Entonces, si les parece, en una semana, de aquí al 4 de junio, si nos pueden hacer llegar los nombres de invitados a la Secretaría, para que pudiéramos nosotros organizar con ellos ya la organización de la actividad de la jornada, de manera de poder escucharlo y comenzar ya también la tramitación de ese proyecto que ya había comenzado en el periodo de la presidencia de la senadora Allende. ¿Si les parece? De acuerdo. ¿Vamos del acuerdo? Una cosita, bueno, muy de acuerdo. Lo que quiero saber es si vamos a mantener, porque para mí es muy complicado el cambio horario, porque después tenemos otro medio ambiente a las 12, entonces si vamos a mantener o de 10 a 12 o de 10:30 a 12, pero no cambiar. La idea es mantener este horario con todas las dificultades que tiene, por cierto, la programación en esta época. Lo que sí me señalaba en el día de ayer la Secretaría es que, como los comités tomaron el acuerdo de franjas, tal vez, Julio, tú pudieras explicar con mayor precisión las franjas en las que está permitida la realización de las comisiones. Sí, señora presidenta. Como ustedes recordarán, el acuerdo de comité ha ido variando las franjas, y la última que se acordó son en las mañanas de 9 y 9:30 hasta 11:30, y la segunda de 12 a 2, en la tarde de 3 a 4:30, y la siguiente de 5 en adelante. Esto con el fin de que haya lapsos de media hora en que los equipos técnicos, porque detrás de cada esto hay una secretaría, está informática, está audio y está televisión. Y ya hemos tenido algunos pequeños problemas, hemos podido sacar casi todo adelante, pero para que se traslape, no se nos traslape no solamente a ustedes, sino también a todos los soportes que están detrás de esto. Hay mucha gente, o sea, mejor dicho, hay mucho trabajo y muy poca gente. De audio hay 3 personas, de televisión hay 2 solamente, y en informática hay un grupo un poco mayor, más las secretarías respectivas. De hecho, en este momento acabamos de finalizar la otra reunión de Relaciones Exteriores que está al unísono con esta, con Leo. Entonces, ese es el origen de las franjas. El segundo problema que estamos teniendo, en especial, es que, no obstante estar citado dentro de la franja, ha sucedido que estamos teniendo sesiones extras. Ustedes mismos han podido, esta semana tuvieron sesiones extras de sala lunes, martes y miércoles, con lo cual quedaron sin efecto citaciones que había de otras comisiones. Entonces ya Medio Ambiente, que estaba funcionando otros días, ha tenido que variar su horario, bueno, prácticamente todas, Constitución y todas. Entonces ese es otro problema que estamos teniendo. Entonces sería bueno tomar un acuerdo, dado este escenario. Lo que sí podemos ver es que día jueves y viernes es lo más claro para poder sesionar, porque el lunes y martes está siendo en este momento ya casi imposible por las sesiones extras, y miércoles también. Si les parece, durante la vigencia de este periodo excepcional en el que estamos, nos reservamos nosotros, los miembros de la Comisión de Recursos Hídricos, este horario, el día jueves, de 10 a 12, ahí vemos cómo se va ajustando con la franja, pero también para que la Secretaría lo pueda considerar, que el horario que nosotros vamos a definir a priori para poder sesionar la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Les parece? Claro, porque ahora ustedes tienen Comisión de las Mujeres, después, entiendo. Esa es en la tarde, pero sí, eso que conviene este horario, pues nosotros tenemos Medio Ambiente después, pero en la tarde es género. Entonces es ideal para mí este horario, porque no topa, y además de eso es muy raro que tengamos una sesión el jueves, entonces permite los jueves que sesionen bastante las comisiones, no sé, por lo menos eso es lo que para mí. Claro, o sea, tendría Medio Ambiente a las 12 y Mujer a partir de las 10. Y la luz, que también preside descentralización, el gobierno interior, que también yo me fijé, tienen sesiones más tarde, entonces este horario como que nos acomoda a la mayoría.
A mí, mientras sea hasta las 12, porque a las 12 hay sesión de salud y futuro todos los jueves, entonces hasta las 12 no tengo ningún problema en este horario. Juan? Yo no tengo ningún problema. Mire, no tengo ningún problema en lo que yo veo, y estos días en la sala escuchaba yo que la presidenta del Senado estaba tocando este mismo tema porque se topa con muchas comisiones las salas que hemos tenido. Entonces, volver a la normalidad de la sala, yo creo que nos arregla todas las comisiones. Y yo creo que eso el senador Castro tiene razón. Debería ser lo más razonable, porque no podemos dar esta sesión hoy día, pero va a generar seguramente dificultades con otras comisiones. Entonces, debería ser muy interesante de que tomáramos la normalidad independiente que nos queda el día jueves. Yo creo que nos queda casi todo el jueves para hacer varias sesiones de sala más como comisiones adicionales. En todo caso, la presidenta ayer, la Nani, lo dijo, que iban a evaluar volver a martes y miércoles con los comités, así que eso claro, pero por eso mismo yo creo que es súper bueno mantener el jueves, porque te voy a decir una cosa, por más que tratemos de volver a la normalidad, este no es normalidad, entonces se nos están juntando muchos proyectos que son importantes, que tienen que ver con la pandemia o cercanos, y por lo tanto, reservémonos por ahora en lo posible. Si a nadie le topa, es genial porque nos permite tener certeza que vamos a poder seguir funcionando, porque si lo ponemos los martes, estoy segura que el martes en algún momento vamos a tener que empezar a tener decisiones. Además va a estar súper recargado, incluso para la parte informática. Entonces yo creo que facilitamos y lo dejamos por ahora que no tiene tope con nadie. El mayor recargo lo tenemos por parte de televisión, hay 2 personas solamente. Tomamos el acuerdo, entonces nos reservamos durante la vigencia de esta situación extraordinaria para la Comisión de Recursos Hídricos entre las 10 y las 12. Perfecto. ¿Les parece el acuerdo? Ya, tomado el acuerdo. El otro acuerdo que hemos tomado para la Secretaría es que de aquí al 4 de junio recibimos la propuesta de todos los miembros de la comisión de posibles invitados al proyecto de eficiencia hídrica, para que nosotros programemos la continuidad de la tramitación de este proyecto que ya se había iniciado. Y vamos entonces ahora, entremos en materia de lo que hemos sido convocados a la tramitación del boletín 13.404-33, que es un proyecto de artículo único que busca facultar al presidente para reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, al saneamiento, el uso doméstico de subsistencia durante también la vigencia de esta crisis. Este fue un proyecto que es una moción parlamentaria. En la Cámara tuvo un apoyo unánime y nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que nos dé su opinión. Le hemos pedido también al analista de la Biblioteca del Congreso, que acompaña permanentemente a la Comisión de Recursos Hídricos, tanto en la Cámara como en el Senado, que pueda hacer un análisis de contexto. Ahí ya está Eduardo Baeza. Bienvenido, Eduardo, para que haga un buen resumen de todas las audiencias que escuchó la Cámara, y le damos también la bienvenida a don Oscar Cristi, en representación del Ministerio de Obras Públicas, y aprovechamos también de enviarle aquí a través de estos medios telemáticos los buenos deseos al ministro, que está hace ya varios días con COVID positivo, y esperamos que tenga una pronta recuperación. Entonces, el presidente se está conectando ya, el diputado Ibáñez, está llamando, se está tratando de conectar. Ya. ¿Qué está faltando? Pero podemos escuchar mientras a Eduardo que nos explique. Diputado Ibáñez, emocionante. Entonces, si les parece, en el orden escuchamos al analista de la biblioteca para que presente todo lo que ha sido un resumen de la tramitación en el primer trámite de este proyecto de ley. Luego escuchamos a don Oscar Cristi y finalmente al mocionante. Eduardo Baeza, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Presidenta. Bueno, con el saludo a todos, por supuesto, senador y senadora, y les cuento en breve de lo que se trató este proyecto de ley. Es que es bastante breve, digamos, consta de un solo artículo permanente y uno transitorio, y fue aprobado unánimemente durante el trámite en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados,
por unanimidad, lo particular y en general y lo particular. Y básicamente de lo que se trata este proyecto es que bajo un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el presidente de la República puede reservar el agua de manera prioritaria para el consumo humano, lo cual está estipulado, ¿no es cierto?, en el artículo 43 de la Constitución, el inciso 3, donde bajo este estado el presidente está facultado para requisar bienes, limitar ejercicio de derechos de propiedad y adaptar todo tipo de medidas administrativas para establecer la normalidad en la zona afectada. Y en este contexto es que entra el tema del agua, sobre todo en las zonas donde hay extrema, ¿no es cierto?, sequía y problemas de escasez hídrica. El caso Petorca, no sé si se mencionaron durante la discusión, el caso Petorca y otras zonas del país. Lo novedoso de este proyecto es que en el artículo 41 de la misma Constitución dice que el presidente de la República tiene la obligación de informar de las medidas adoptadas, ¿no es cierto?, en este estado de excepción. Sin embargo, no menciona plazo. Y este proyecto, lo novedoso que tiene es que define un plazo de 7 días desde que se dictamina o de que se define o se decreta, ¿no es cierto?, el estado de excepción. Sumado a eso, el transitorio, ¿no es cierto?, que se incluye después de la votación en general, se dice que, ¿no es cierto?, o se expresa que, como ya se decretó el estado de excepción en marzo, ya han transcurrido más de 7 días, y por ende, en el caso específico del COVID, se requiere que también aplique, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, y por ende, lo que se hace es que en el contexto del COVID, ¿no es cierto?, estos 7 días comienzan a correr, ¿no es cierto?, desde que se publica esta ley, o entra en vigencia esta ley. Eso es en resumen, ¿no es cierto?, básicamente lo que dice este proyecto de ley en su artículo único permanente y en su artículo transitorio. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera ofrecerle la palabra ahora al representante del Ministerio de Obras Públicas, al director general de Aguas, don Oscar Cristi. Y le damos la bienvenida al diputado Diego Ibáñez, que ya pudo ingresar, estaba ahí en la sala de espera. Bienvenido, diputado. Don Oscar Cristi. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. No voy a hacer un resumen del proyecto como tenía previsto, ya que lo ha hecho muy bien la Secretaría. Por tanto, mi comentario o mi presentación es muy breve. Básicamente, entendemos la importancia de que en situaciones de catástrofe se pueda asegurar el consumo a las personas. Cuando esas situaciones de catástrofe van acompañadas por situaciones de extrema sequía, el código ya establece algunas normas para resolverlo. Si esta catástrofe no estuviese asociada a una extrema sequía, entonces el código no tiene una respuesta. Por lo tanto, es interesante ver las formas de poder resolver el acceso al consumo humano en circunstancias distintas. Entonces, un primer comentario respecto a esta norma, que efectivamente la potestad existe, como lo planteó la Secretaría, y esta sería una aplicación de la norma que ya existe. Si ese es el espíritu de la propuesta, tal vez sería interesante que fuese acompañada de algún mecanismo concreto que permita generar esta gestión adecuada de los recursos para satisfacer al consumo humano, y no que solo en una declaración de principios, sino que tuviese cuál es la forma concreta en que esto se materializa, por la importancia del tema. Sin perjuicio de eso, tenemos también algunas preguntas o algunas dudas que deben ser analizadas desde el punto de vista constitucional, que la norma que se propone en este proyecto de ley puede ser entendida
como de iniciativa exclusiva del presidente, tema que ya planteamos en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y que insistimos aquí que sería conveniente revisar y analizar. Y segundo, que tal como lo planteaba la Secretaría, la exigencia de informar ya está en la Constitución y no hay un plazo. Y aquí se querría establecer un plazo particular de 7 días y por tanto nos parece que eso podría incluso requerir una reforma a la Constitución, ya que una norma de menor rango no podría fijar exigencias distintas a las ya establecidas en la Constitución. Y finalmente nos parecería importante que este proyecto fuera compatible con otros cuerpos legales. En particular, el estado de catástrofe se regula en la Constitución, en el artículo 41, y también en la LOC 18.415, la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción. Y sería importante asegurar la consistencia entre esta norma y las atribuciones que se entregan en esa ley. Entonces, en resumen, sin duda que nos parece muy importante poder satisfacer los requerimientos del consumo humano en las distintas circunstancias, pero eso requiere mecanismos concretos y también esta norma revisar desde el punto de vista de la iniciativa, de su constitucionalidad y de su consistencia con otros cuerpos legales. Eso sería, Presidenta. Bueno, muchas gracias por la intervención de don Oscar Cristi y le queremos ofrecer la palabra antes de abrir el debate con las senadoras y el senador mocionante al diputado Diego Ibáñez. No, gracias, Presidenta. Saludar a los senadores, a las senadoras que están presentes. Bueno, este proyecto efectivamente viene a regular una materia que ya está señalada en la Constitución, que tiene que ver con la disposición dentro de lo que son los estados de catástrofe del sistema constitucional. Ahora, lo novedoso son dos cuestiones fundamentales. Lo primero es que esto se establece como una orientación legal a un objetivo determinado, que no está explícitamente señalado en la declaratoria del estado de catástrofe, que dice relación con el fundamento sobre el cual se declara el estado de catástrofe. Señala que el objetivo es orientar legalmente en torno a tres cuestiones. Bueno, lo genérico es asegurar el uso prioritario de agua en cantidad y calidad necesaria para, primero, consumo humano, saneamiento y uso doméstico. Ahora, ¿por qué es necesario orientar legalmente? Porque hoy no hay ninguna obligación de que el presidente se pronuncie respecto a este tema, respecto al tema del uso prioritario de agua, en estado de excepción constitucional. Pese a que, digamos, de cara al contexto de pandemia, la OMS ha sacado una declaración durante marzo de este año donde señala que el agua es urgente y necesaria para combatir la pandemia. Y la pandemia es la situación de contexto justificatoria del estado de excepción constitucional. Por tanto, en ese sentido, esto sí impone una obligación nueva al presidente, pero ojo, la obligación en realidad es de informar, porque como señalaba por su intermedio presidenta don Oscar Cristi, efectivamente aquí puede haber un problema de constitucionalidad, y eso lo previmos y por eso señalamos esta facultad está orientada según el verbo podrá, que es un facultativo. Si hubiésemos puesto deberá, efectivamente cae dentro de la inconstitucionalidad. Si es que hubiésemos incluso ido un poco más allá y señalar derechamente, requisar el agua de la gran agroexportación, por ejemplo, una medida concreta que hoy las comunidades también sienten, sería absolutamente inconstitucional porque estaríamos nosotros dando esta obligación al presidente que está fuera de nuestras facultades. Entonces no podemos nosotros proponer una medida en concreto porque sería efectivamente inconstitucional. Entonces, este verbo podrá permitiría saltar esta dificultad constitucional y establecer una orientación legal en función de
el consumo humano, saneamiento, uso doméstico en cantidad y calidad según el contexto que motivó la declaratoria, que sería el contexto de pandemia, y que su justificación estaría dada por los tratados internacionales y, por cierto, por las recomendaciones de la OMS de que hoy el agua, tanto en cantidad como en calidad, es necesaria para combatir la pandemia. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que efectivamente está regulado en la Constitución de que se tiene que informar las medidas en torno al estado de excepción constitucional. Está señalado en la Constitución. Pero no se establece un plazo. Por tanto, nosotros proponemos 7 días corridos para que se informe, digamos, públicamente por parte del Ejecutivo sobre el empleo de esta facultad. Es, insisto, facultativa, está, digamos, constituida por el verbo podrá, por tanto no habría problema en ese sentido. Puede decir que no, puede decir que sí, pero es un precedente de pronunciamiento sobre un aspecto central en el contexto en el que motivó la declaratoria de estado de excepción constitucional. Eso es, en general, el proyecto, un proyecto bien sencillo, y el artículo transitorio señala que esto se aplicaría desde que entra en vigencia este proyecto, si es que ya hay un estado de excepción constitucional declarado, que es el caso, digamos. Esto no hubiese aplicado si es que no hubiese existido este transitorio, porque quizás eventualmente podría haber aplicado en la, digamos, ¿cómo se dice? Cuando nuevamente se establece el estado de excepción, se prorroga el estado de excepción. En este caso se aplica los 7 días corridos desde que se declara en vigencia la ley. Bueno, para terminar, esto responde más bien a un gran principio en la Constitución, que no muchas veces es considerado, que está dentro de las bases institucionales, que es el principio de servicialidad, donde el Estado está al servicio del bien común y de la persona humana. Y también existe un principio de actuación en función de este principio de servicialidad, que por cierto que está cruzado con el principio de subsidiariedad y todo lo que ello implica, un debate constitucional que vamos a solucionar ahora, pero en los términos y en el tenor que está redactada la ley, es finalmente un facultativo para el Ejecutivo, y la razón de por qué, y esto ya responde a una dimensión que fue discutida en la comisión y fue también discutida en la sala y pronunciada de forma transversal como una necesidad por parte de todas y todos los diputados, de que este proyecto es lo que nos queda, por decirlo de alguna manera. Es lo que nos queda, y esto ya es un juicio propio, es lo que nos queda en función de un estado en el cual están las comunidades y en la cual nos ha asegurado 100 litros por persona. Ni siquiera 50 litros en algunos casos, no cuenta con dirección de agua o que tienen filtraciones producto de la carencia de infraestructura, etc. Entonces, esto es una medida, es una ley que básicamente es una medida de fiscalización. Es una ley que dentro de 7 días va a obligar al presidente a pronunciarse respecto de el uso prioritario de agua para combatir la pandemia en función de las resoluciones de la OMS y, por cierto, también de todos los tratados internacionales que ha firmado Chile en materia de derechos económicos, sociales, políticos, donde se incorpora el derecho humano al agua como una categoría y que se entendería incorporada a nuestra Constitución mediante el artículo 5, que entiende que los tratados de derechos humanos se entienden incorporados también a los principios constitucionales de derechos fundamentales. Eso, Presidenta. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Quisiera ofrecer la palabra a los senadora Allende. Gracias, Presidenta. Me había inscrito a través del chat. Bueno, primero que nada, señalar de que yo voy a aprobar este proyecto. Me dejó una duda la presentación que hizo don Oscar Cristi, en el sentido que, y también un poco la Secretaría, en cuanto a que tiene una opinión clara o no la constitucionalidad. Yo creo que fue muy explícito el diputado Ibáñez cuando habló de que usó precisamente la mayor innovación que tiene este proyecto, que es el tener que hacer una cuenta o explicar las medidas que se han tomado en un plazo definido, dice podrá.
más que deberá, y eso de alguna manera sortea, como siempre lo hacemos en las cámaras, la famosa inadmisibilidad que nosotros estamos siempre constreñidos y limitados. Pero igual me gustaría un pronunciamiento porque veo que lo desliza el director general de agua y también medio que quedó, por me quedó a mí muy claro, sería bueno pues que la Secretaría se pronunciara. Pero independientemente de eso, y yo creo que con él podrá de alguna manera logra. La verdad es que lo voy a apoyar, no creo que innove mucho porque de alguna manera las facultades están. De hecho, están a facultades, están incluso de proveer a través de agua camiones aljibe, como lo indicó en algún momento cuando lo tuvimos, se recordarán los miembros de esta comisión, presidenta, tuvimos a César Barra, quien señaló incluso que sí, que era una obligación, a pesar que reconoció que no tenían los recursos suficientes. A mí lo que me importa destacar es que esto nos sirva para, y por eso la razón fundamental de mi apoyo, porque nos sirva para seguir presionando a las autoridades que en medio de una catástrofe como la que estamos viviendo, el tener a más de 400.000 familias que no tienen acceso al agua, que se abastecen justamente a través de camión aljibe y que está reconocido por el propio representante del Ministerio del Interior que no hay los recursos suficientes. Cuando se dice de que lavarse las manos es como junto con el confinamiento, es la medida más eficaz, la verdad es que no se entiende entonces cómo se conjuga esto y no parece el gobierno ser demasiado expedito. Nosotros hemos tenido en diversas oportunidades en la Comisión de Recursos Hídricos al ministro de Obras Públicas, le hemos insistido una y otra vez por Petorca, por el Valle de Aconcagua, por la situación de la sequía que afecta extraordinariamente sobre todo al interior y que ha provocado muchísimos problemas económicos, sociales, en fin, y sobre todo la angustia de sentir que la gente no tiene garantizado. Comparto además lo que dice el diputado Ibáñez, cuando tenemos que señalar de que, es más, hoy se cumple un mes, presidenta, desde que nosotros hicimos la declaración que fue firmada por la declaración donde hablábamos de la urgencia de los 100 litros diarios, los 100 litros de agua para las comunidades. Y bueno, esto, como bien sabemos, no se ha llevado a efecto, no solo no se llevó a efecto, sino que alcanzó a durar una semana, lo que había planteado la Seremía en Valparaíso, y después la resolución fue quitada. Varios senadores firmamos esto, entre ellos usted, presidenta, Jimena Órdenes, José Miguel Insulza, Girardi, Huanchumilla, en fin, y varios, pero no lo hemos logrado. Entonces, yo tomo este proyecto como una medida más de presión para hacer conciencia. La contradicción que existe con los principios de la OMS, con el principio de tener que preservar la salud de nuestros habitantes en una situación de pandemia y de catástrofe como la que estamos viviendo, y no se compadece con que a veces las medidas que se están tomando, que algunas obviamente están tomando, tienen resultados lentos, se están haciendo más pozos o algo así, pero no necesariamente estamos garantizando. La última sesión que tuvimos y estaba el ministro de Obras Públicas, incluso nos entregó algunos datos como algunos sistemas, todavía le llamamos de agua potable rural, pero bueno, los servicios sanitarios efectivamente están teniendo graves problemas en algunos casos para generar la capacidad que le permita darle respuesta a la presión cada vez mayor que están teniendo de las distintas comunidades. Tenemos ejemplos de ellos claros en el interior, en el granizo, en un montón de partes que yo una y otra vez he señalado las dificultades que tienen. Entonces, creo que si la comisión aprueba esto, tiene el sentido de lo que estamos diciendo. No es que sea particularmente novedoso, excepto que me parece muy interesante el ponerle un plazo, sino que más que nada lo tomo por la necesidad que tenemos como representantes de la región de Valparaíso, hacerle notar al gobierno que la situación de Petorca, La Ligua, Cabildo y tantas otras comunas es extremadamente crítica, que tenemos serios problemas de abastecimiento, como ya he dicho, para las familias, para los sistemas de agua potable rural, el tema de los camiones aljibe. Aquí hemos tenido al alcalde de Quillota, que se quejaba amargamente, incluso hay una contraposición entre los datos que entregaba el ministro y lo que decía el alcalde de Quillota, no solo en cuanto intervenía el río Aconcagua, sino que él señalaba de que él está gastando en abastecimiento. Otro tanto le dijo el alcalde de La Ligua, que estuvo presente en la última sesión donde estuvo el ministro,
y el ministro decía que no, y el alcalde decía que sí, que ellos han tenido que poner como municipio. Yo creo que eso es bastante delicado. Nosotros hemos oficiado y podemos reiterar. ¿Por qué lo digo delicado? Porque los municipios en este momento que tienen ya dificultades financieras, es complejo que encima tengan que estar gastando abastecimiento para los camiones aljibe. En algunos casos los compran, en otros los arriendan, en otros simplemente están comprando el servicio, digamos, a determinadas empresas. Y yo he insistido muchas veces, y yo creo que al Estado le está resultando mucho más caro que a lo mejor medidas más efectivas. Y yo siempre le he dicho, y Oscar Christie sabe perfectamente mi opinión, de que las intervenciones deben ser a veces más efectivas y garantizar el consumo humano como primerísima medida, Y yo siento que a veces nos vamos diluyendo entre los camiones aljibe, entre que, bueno, obviamente que se hacen pozos donde sea posible, pero también, bueno, para no extenderme más, esto tiene que ver con que ha faltado a veces claridad de cuál es la estrategia más permanente, integral, que hace como política el gobierno para hacer un uso más eficiente. Por eso me interesa mucho que podamos tratar el tema de la eficiencia del recurso hídrico, porque claramente esta situación no va a cambiar. O sea, estamos viviendo lo que estamos viviendo, la mayor sequía, pero esto no va a cambiar, no va a acompañar, y por lo tanto la pregunta que uno se hace es cuáles son las estrategias más permanentes, además de acudir en la urgencia. Entonces, yo quería manifestar esta opinión con estos comentarios. Por supuesto que felicitar al diputado Ibáñez, que a lo menos con este instrumento quiere lo que queremos todos, presionar para que haya respuestas, para que haya claridad de las políticas, para que haya una declaración explícita en una situación de catástrofe, cómo estamos cuidando a nuestras personas, a nuestros ciudadanos, sobre todo en el mundo rural, a partir de no solo la pandemia, sino que es la sequía que nos ha acompañado. Eso, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, senadora Allende. Tiene la palabra la senadora Luz Ebensberger. Gracias, Presidenta. A ver, el proyecto que estamos viendo, como bien se ha explicado acá, ¿no es cierto?, implica dos cosas. La primera, que faculta al presidente durante la vigencia de un estado de excepción constitucional utilizar las facultades que este mismo estado de excepción ya le otorga. ¿Para qué? Con el objeto, como dice el proyecto, de asegurar el uso prioritario de agua para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, y en la cantidad y calidad adecuadas al contexto de la calamidad que hubiera motivado la declaratoria. Respecto a esta norma, dos cosas. Primero, efectivamente podemos decir, y así lo entiendo yo, que esta no es una atribución nueva, porque ya existe, ¿no es cierto?, en el artículo 43 de nuestra Constitución, y por lo tanto es admisible. Si por el contrario llegamos a sostener que estamos aquí estableciendo una nueva atribución, sería inadmisible. Mi opinión personal es que es admisible esta parte de la norma porque no hace más que recoger una facultad que ya está establecida, como decíamos, en el artículo 43 de la Constitución, en que se señala que durante el estado de excepción de catástrofe se puede limitar el ejercicio de los derechos, locomoción, reunión y el ejercicio de propiedad, disponiendo al respecto incluso la requisición de los bienes. Por lo tanto, yo no tengo problemas con esta parte de la norma. Sí llamo la atención a algo que dijo el señor Christie, y que un poco se ha dicho acá tanto por el diputado Ibáñez como por la senadora Allende y usted mismo, Presidenta. Esta norma no es más que una declaratoria de principio. Entonces, a mí me pareció importante y a lo mejor incluso más relevante algo que señaló el señor Christie, vuelvo a repetir, y era que a lo mejor sería bueno complementar esta norma con establecer cómo cumplir esta declaración de principio, para que no quede solamente una norma abierta. En ese aspecto sí creo que si llegáramos a establecer eso, eso sí es de iniciativa exclusiva del presidente, y por eso me interesaría que el señor Christie dijera si el Ejecutivo está abierto a avanzar en eso y presentar alguna indicación
porque desde mi punto de vista al menos sería iniciativa exclusiva de él. La segunda parte de esta norma, ¿no es cierto?, que establece la obligación de que el presidente informe dentro de los 7 días siguientes a declarado el estado de catástrofe qué ha hecho, cuáles son las medidas que ha tomado respecto a esta atribución. A mí eso sí me parece que es inconstitucional y que es inadmisible. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 41 y 43 de la Constitución regulan los estados de excepción y establecen la obligación de informar las medidas tomadas durante estos estados al Congreso Nacional, aquí se está creando, aunque sea facultativa, una nueva obligación, atribución o facultad, una nueva obligación, en este caso al presidente, de informar, e incluso se le pone plazo de 7 días. El hecho de que esté con el término podrá y no deberá, desde mi punto de vista al menos, no la vuelve constitucional. Por tanto, Presidenta, yo con las aprehensiones señaladas estoy disponible para avanzar y dar mi aprobación a la primera parte de la norma. No estoy de acuerdo con la segunda, porque aunque sea que no sea imperativo, creo que igual estamos creando una nueva atribución y eso por la Constitución es exclusiva, iniciativa exclusiva del presidente. Y también a lo mejor sería bueno que, puede que yo esté equivocada, que el secretario me gustaría escuchar su opinión jurídica respecto a eso. Eso, presidente, felicitar igual al diputado Ibáñez. Creo que más allá de las diferencias que uno pueda tener, ¿no es cierto?, respecto a una moción u otra, siempre es importante porque presentar proyectos de esta naturaleza siempre demuestran de alguna manera preocupación por la grave situación que estamos viviendo y todos concordamos que el agua hoy día es un elemento de primera necesidad que como país tenemos la obligación de asegurarle a todos los chilenos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Bensberger. No sé si el senador Castro quiere intervenir en esta parte o prefiere escuchar la respuesta. De hablar de inmediato después. Mira, yo creo que me parece a mí bien que toda iniciativa que apunta a poder tener la prioridad para el consumo humano, yo la encuentro buena y creo que independiente que esta iniciativa, esta moción, ya está recogida, creo que hoy día el presidente tiene ciertas atribuciones. Eso sería reforzar un poco esas atribuciones. Lo que a mí me preocupa es que nosotros siempre decimos que el consumo humano, que la falta de agua, pero lo que yo siempre he dicho es que aquí lo que falta es inversión pública. Yo siempre he pensado y estoy convencido, perdón, estoy convencido de que nosotros en el país no tenemos falta de agua para el consumo humano, lo que tenemos falta de inversión pública. Y ese es un tema que se debe enfocar, entendiendo que tenemos una realidad muy diferente del país. La zona norte tiene una realidad, la zona central una realidad, la zona sur tiene otra realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos estas normas, atribuciones, falta de inversión, aprovechamiento de personas en la zona norte, sabemos que las mineras se aprovechan de las aguas. En la zona central, los agricultores más grandes se aprovechan de las aguas. En la zona sur, la agua se pierde, va a dar al mar. El agua no se pierde, pero va a dar al mar porque no hay inversión para riego. Entonces, esas son las realidades que nosotros empezamos a ver y a legislar como un paquete entero. Y resulta que las realidades, como son diferentes, deberíamos tener nosotros decisiones diferentes para que el presidente o quien tenga que tomar la decisión la tome. Porque yo creo que hoy día el presidente, teniendo atribuciones, tampoco las toma. Porque si tomara esas atribuciones, de verdad, tendría que hacer inversión pública en las zonas donde realmente hoy día se necesita. Y en aquellas zonas, como la región del Maule, donde
nosotros necesitamos que el presidente tome decisiones o quien determine o autorice al presidente a tomar decisiones, se deben tomar por el bien de cuidar el recurso y de usarlo de buena forma. Y eso no sucede. Entonces, deberíamos tener, a lo mejor, obviamente estamos viendo otros proyectos de la eficiencia hídrica, que ahí a lo mejor le vamos a colocar nosotros mucho más fuerza y más obligaciones al presidente. Y ahí uno espera que el Ejecutivo también entienda que cuando es Ejecutivo, le toca administrar, pero también hay que apoyar normas que al futuro sean beneficiosas para la sociedad. Y ese es un tema que debemos ir avanzando. Yo soy un convencido de que en el país tenemos agua, es un país que tiene agua, pero la mal usamos, no somos capaces de usarla de buena forma. Permitimos el aprovechamiento de algunos por sobre los otros. Nos falta inversión pública, Y ese es un tema que debemos trabajar. Yo estoy de acuerdo, yo voy a apoyar siempre esta iniciativa, porque creo que tenemos que ser capaces como país de poder priorizar. Y para mí la prioridad, obviamente el consumo humano, y está en todas partes dicho, a nivel mundial, hoy día la conciencia que tenemos como país, el consumo humano es la prioridad, y la segunda prioridad para mí es el riego. Y el riego no se está, llamemos, respetando. Y ese es un tema que, como representante de una zona muy agrícola, me duele mucho de que no se respete el riego, entendiendo que tiene una importancia. La actividad agrícola tiene una forma de poder funcionar, que es en base al agua. La generación eléctrica, hoy día hay múltiples formas de poder generar, y ellos, como son más grandes, son más poderosos, tienen mayor influencia, mayor lobby, se aprovechan. Y pasa lo mismo en la zona de Petorca, en la zona de la quinta región, que son los agricultores que tienen más recursos, perforan más profundo, y obviamente que sacan y dejan sin agua a aquellos habitantes que no tienen los recursos para hacer pozos a alta profundidad. Y ahí el Estado, pues, eso lo permite, el presidente no ha sido capaz de tomar esas decisiones. Y ese es un tema que yo creo que nosotros con este proyecto de eficiencia hídrica, creo que podríamos lograr controlar un poco más y obligar un poco más a tomar decisiones para hacer el buen uso del recurso hídrico. Así que yo apruebo este proyecto sin ningún problema. Si hubiera algún sesgo de inconstitucionalidad, yo creo que aquí uno espera que el Ejecutivo lo tome como propio y ayude a sacarlo adelante, porque yo creo que estamos en eso. Yo creo que ese es el sentido de poder mirar cómo somos capaces de ser eficientes y ser justos en que el recurso hídrico tiene que ser usado de la mejor forma posible. Así que yo no tengo ningún problema de apoyar, Presidenta, y que trabajemos los otros proyectos que yo creo que tienen que debemos ser capaces de sacarlos adelante muy pronto. Eso. Muchas gracias al diputado Juan Castro. Le damos la bienvenida también al senador Alejandro Navarro, que se incorpora a esta comisión. Yo quisiera, a partir de lo que plantea el senador Juan Castro, pedirle también al director de la BGA una información más desagregada por regiones, porque cuando uno mira las infografías, por ejemplo, del uso del agua en Chile, tomando la fuente de la Dirección General de Aguas, la más reciente que vi, una de la Dirección General de Aguas del año 2017, que toma como referencia los usos del agua en Chile del año 2015, y los desagrega por sector agrícola, agua potable, industrial, minería, pecuario, eléctrico. Creo que eso es una información que es relevante, pero tal como lo señala el diputado Castro, creo que aquí tenemos que avanzar a mirar esos datos desde el punto de vista de las regiones. Cómo se hace esta distribución de demanda consultiva por sector, pero en una mirada territorial, qué es lo que está pasando en cada una de las regiones, porque
Eso varía y creo que esa información es muy relevante, director, de poder tener, y yo quisiera solicitársela formalmente, de que tengamos desagregado por regiones, por uso del agua en Chile, esta información, y que usted la pueda hacer llegar a la comisión. Yo quiero también felicitar la iniciativa que fue aprobada y apoyada unánimemente en la Cámara de Diputados, de este proyecto de ley, que nos ha explicado además de primera mano su mocionante el diputado Diego Ibáñez, porque creo que realmente nos pone en una discusión en que esta comisión ya ha venido trabajando durante largo tiempo. Tal como lo señaló la senadora Bensberger, esta iniciativa no hace otra cosa que reforzar lo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico en materia de declaración de estado de catástrofe, en donde se le entrega esta atribución al presidente para que pueda restringir, disponer requisiciones de bienes, limitar el ejercicio del derecho de propiedad, adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias. Además, en la larga discusión respecto del nuevo Código de Aguas, esto es absolutamente coincidente y concordante con lo que ya se ha discutido y que fue aprobado en la Cámara de Diputados el año 2015-2016, y que ha pasado ya la discusión de varias comisiones en el Senado, de la Comisión Técnica de Recursos Hídricos en el periodo anterior, que ya lo ha visto la Comisión de Agricultura. Es decir, lo que aquí presenta esta moción vuelve a reforzar la idea en que existan usos prioritarios del agua y donde el consumo humano encabece aquello junto con el saneamiento y el uso doméstico para la subsistencia, particularmente en la situación de pandemia en el que nosotros nos encontramos. Y yo quiero entregarle la palabra a la Secretaría, pero nos parece que toda la tramitación que se hizo en la Cámara de Diputados y también la propia Secretaría del Senado ha señalado que este es un proyecto absolutamente admisible. Y a mí me parece que la admisibilidad además está dada por el ejercicio que nosotros mismos frecuentemente realizamos en el Parlamento en lo que dice relación con obligaciones de información. Lo hacemos constantemente en las glosas de información de la ley de presupuesto, y por lo tanto este proyecto lo que solicita es que se informe, y por lo tanto está contenido dentro de lo que permanentemente realiza el Congreso Nacional, y ni siquiera quiero entrar dentro de las medidas específicas de la Cámara de Diputados en materia de facultad de fiscalización, en donde lo pueden hacer, sino que entro solo en la categoría de las glosas de información, como es el caso de constantes iniciativas en la propia ley de presupuesto, lo que ya está aceptado en la normativa, y esta iniciativa no innova en aquello. Por lo tanto, nos parece que es un proyecto bastante sencillo, que es concordante con normas que hoy día tiene nuestro ordenamiento jurídico, pero dado que aquí ha existido consultas bien concretas, yo quisiera ofrecerle la palabra al secretario de la comisión. Gracias, señora presidenta. Le voy a pedir a Leonardo que por favor coloque el texto del proyecto lo comparta, por favor. Sí, que podamos compartir la pantalla. Compartir pantalla. Un proyecto perfecto de irlo leyendo y aclarando las dudas que pudieran existir. Ahí ya está en la pantalla. Sube un poco, Leonardo, por favor. Bájalo, que podamos ver el texto. Gracias. En primer lugar, tal como han dicho prácticamente la mayoría de los intervinientes, no se está innovando en lo que es propio de las facultades que establece la ley 18.415 sobre estados de excepción, digamos. El presidente puede establecer limitaciones. Y en relación hasta la primera parte, tal como dijo el mismo diputado, autor de la moción, diputado señor Ibáñez, ellos colocaron la palabra podrá con el fin de evitar objeción de inadmisibilidad, no de inconstitucionalidad, sino de inadmisibilidad respecto de esa primera parte. Además, el artículo 41 de la Constitución establece claramente que el presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional
de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. Tampoco se está innovando en cuanto a la información. Lo único que puede sí llamar la atención es el segundo párrafo, cuando establece un plazo. Porque dice, dentro de los 7 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto que declara el estado de catástrofe, el presidente de la República deberá. Entonces, quizás la palabra deberá de ahí se puede prestar a que se pueda interpretar como que se está inmiscuyendo en su atribución, que ya tiene, que la obligación, además la Constitución además le obliga a informar, que como muy bien recuerda la senadora Proboste, en las comisiones de presupuesto, prácticamente lo único que podemos hacer es pedir glosas, las glosas se ponen peticiones de información. El problema estaría en que deberá informar sobre el empleo de estas y las medidas que adoptará, y le fija un plazo. Eso podría ser discutible, quizás si se borrara la palabra deberá por podrá, tal como dijo el mismo diputado Ibáñez en la primera parte, esta objeción podría ser salvada totalmente. También hay un problema ya de técnica legislativa, que no tiene que ver con un asunto de fondo, sino que este artículo único en realidad debería estar modificando o ser incorporado a la ley 18.415, porque estamos regulando un estado de excepción. Esa es una objeción que sí deberíamos cambiar en este texto. No debería ser artículo único, sino que debería modificarse e incorporarse en alguna parte de la ley 18.415. No podría aparecer como desglosado. Otra cosa que llama la atención es que si así fuera, solamente estaríamos regulando este derecho de agua y no estableciendo un derecho de información más general dentro de la misma ley. Es un asunto técnico de fondo, también de técnica legislativa. Tal como les digo, la palabra deberá en la segunda párrafo puede prestarse a que se interprete de que se le está forzando una atribución al presidente de la República, y lo mismo pasa en el artículo transitorio. Entonces, lo mismo podría pasar en consecuencia como en el artículo transitorio. Yo creo que si se cambiara deberá por podrá también, que tal como dijo el mismo diputado Ibáñez, que se cambió la primera parte porque fuera admisible, no tendría problemas, pero al decir deberá y en 7 días se puede prestar a que eventualmente se pudiera cuestionar en esa parte solamente la admisibilidad, recordando que el presidente tiene la obligación de informar por el artículo 41 de la Constitución. O sea, no hay nada nuevo en esto, sino que el problema sería en que se le obligue en 7 días a hacer esta información. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. No sé si el diputado Ibáñez quiere hacer uso de la palabra. Diputado. Sí, bueno, efectivamente podemos dividir el proyecto en torno a qué entendemos por facultad en relación a la primera y la segunda parte. Uno que dice relación con la utilización de facultades que otorga el estado de excepción constitucional. El segundo, que es el plazo. El plazo en ningún caso se puede considerar una facultad, a toda luz que ya la obligación allí es entregar información y que ya establece la Constitución. Por tanto, si el constituyente no reguló un plazo para entrega de esta información y luego se mandata al legislador, porque todo lo que no está en la Constitución puede ser regulado por ley, siempre cuando sea parte de las atribuciones que estén establecidas en los artículos de iniciativa, sea del Congreso, sea del Ejecutivo, pero todo lo que no está en la Constitución puede ser regulado por ley. Diferente es que sea regulado por una ley orgánica constitucional, una ley simple, etc. Pero puede ser regulado por ley. A la luz de esa diferenciación entre la primera y la segunda parte, no deberíamos confundir el plazo como una disposición de facultad. Porque la facultad ya existe. La facultad y ya está señalada en el artículo 41 y 44, si es que lo articulamos ambos de la Constitución, podríamos llegar a esta conclusión. Ahora, respecto de el deber de informar,
insisto, si es que esto afecta o no las competencias o funcionamiento de los órganos constitucionales, y está establecido en la Constitución este deber de informar. Y si, dada la coyuntura o dada el contexto, no se han adoptado esas medidas y no se han informado, porque pueden haberse adoptado, ya ha entregado varios informes el MOP respecto de las medidas o los recursos que se han destinado, es que no se han informado expresamente en torno al uso prioritario de agua, que esto implica una distribución y un gasto público, que por cierto que es facultad exclusiva del presidente. No se puede entender, insisto, la existencia de un plazo como una disposición de competencias y facultades. En ese sentido, el deberá, que está allí señalado en la ley, deberá informar sobre el empleo de esta facultad, distingue el mismo tenor de la ley. La información que ya está expresa como facultad no puede confundirse con el plazo. En ese sentido, los 7 días corridos no implican una disposición de competencia, sino que implican una adecuación legislativa que, insisto, bajo el principio administrativo, constitucional, de lo que no está regulado en la Constitución, es todo posible regularlo por ley, diferente es que la ley sea orgánica constitucional o no, y ahí puedo coincidir con lo que señala por su intermedio presidenta don Julio, respecto de un problema de técnica legislativa. Eso no es un problema de admisibilidad. Puede ser un problema de técnica legislativa, porque es un cuerpo legal distinto al de la ley orgánica constitucional. Y eso implicaría hacer una modificación. No obstante, lo que hemos discutido en el Congreso es que no habría ningún problema en establecer el plazo por fuera de lo que son las competencias y las facultades. Una consulta ahí al mocionante, si en lugar de decir el presidente de la República deberá informar sobre el empleo de esta facultad, ¿no sería posible señalar el presidente de la República informará sobre el empleo de la facultad? Sí, queda en la medida en que sea obligatoria y no sea facultativa. No, pero sacar el deberá por el informará, porque eso está dentro de lo que nosotros reiteradamente planteamos en las leyes de presupuesto, que son glosas informativas. Sí, perfecto. ¿Les parece al mocionante y les parece a los senadores y senadoras? ¿Tiene la palabra? Senadora Bensberger. Gracias, presidenta. Entre el deberá y el informará sigue siendo imperativo a mi modo de ver la redacción, presidenta. Yo de verdad creo que efectivamente hoy día, como dice el diputado, existe la obligación de informar, pero al ponerse en el plazo de 7 días, claramente se está creando una nueva obligación al presidente, y eso desde mi punto de vista es inadmisible. Él cambiará, él deberá por el, sé que es discutible, pero es mi opinión. Para mí sigue siendo esa parte del artículo único inadmisible. Y no veo la diferencia entre que diga deberá informar con informará, porque la redacción sigue siendo imperativa, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Alguna otra solicitud? Yo quisiera retomar una solicitud que había hecho la senadora Bensberger, y ofrecerle la palabra a don Oscar Cristi, porque la senadora en su intervención señaló también la concordancia de este proyecto de ley con otras normas, y si es que podíamos pasar de un esfuerzo declarativo a acciones más concretas, y que eso requería el concurso del Ejecutivo. No sé si el representante del Ejecutivo, el director Oscar Cristi, se quiere referir a aquello, antes de proponer la votación de este proyecto. Presidenta, gracias. Efectivamente, el Ejecutivo tendría disposición a trabajar alguna forma de que esto tenga consecuencias prácticas, pero antes tendríamos que llegar a algún acuerdo respecto a los temas de constitucionalidad o de quién le corresponde el patrocinio. Creo que
Y si pudiésemos resolver ese problema, sin duda que podríamos participar. Si no logramos resolver eso, creo que queda muy inhibido. Y despejado ese punto, o sea, si realmente podemos llegar a acuerdo de que hay un proyecto de ley que es constitucional y que no es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sin duda que estaríamos dispuestos a participar en alguna forma de que esto se pueda materializar. En eso me tomo mucho las palabras del senador Castro, porque el solo hecho de que hagamos una modificación legal puede que no tenga demasiado impacto si no se generan los medios para hacerlo. Y ahí el senador Castro hizo una larga disquisición en términos de que lo que realmente falta es inversión y infraestructura, etc. No me quiero prolongar por ahí, pero en el fondo quiero decir que efectivamente en nuestra mirada las normas legales que se aprueben debiesen tener la forma de generar un impacto real. Y estamos dispuestos a eso a la medida que lleguemos a acuerdo en lo que estamos discutiendo ahora respecto a si la constitucionalidad o de iniciativa ejecutiva. Ahora, respecto al tema de la constitucionalidad, yo quisiera agregar un punto más, desarrollar un poco más el punto, y quizás, si usted, Presidenta, lo considera, la Secretaría podría ahondar en el tema, pero nosotros entendemos que la facultad se está creando formalmente. Esto es bastante indiscutible, porque el que se utilice el verbo podrá solo hace facultativo el ejercicio de la facultad. O sea, estamos creando una facultad y estamos diciéndole que podrá o no ejercerla. Y justamente porque está creada es que puede o no ejercerse. En consecuencia, nos parece que es inconstitucional porque es una atribución que corresponde consagrar por iniciativa del Ejecutivo. Estamos generando formalmente creando una función explícita, específica, dentro de un marco general, y de ahí que se diga que puede o no ejercerla. O sea, que puede o no ejercerla significa que efectivamente se la ha creado, y podrá o no ejercerla. Entonces queremos insistir en el tema de constitucionalidad. Quizás, Presidenta, nuestra sugerencia sería que la Secretaría ahondara un poco más en el estudio de este tema antes de llegar a la votación. Y resueltos estos temas, la total disposición a participar en alguna forma que esto se pueda traducir en algo un poquito más concreto, que tenga más impacto. Eso sería, Presidente. Muchas gracias. Entonces, entendemos que ustedes estaría disponible a hacerse parte de revisar alguna posibilidad de introducir alguna indicación en orden a lo que ha planteado la propia senadora Bensberg y el senador Castro, de que esto pasemos de ser meramente declarativo a acciones más concretos, y claramente eso requiere el concurso del Ejecutivo. Este es un proyecto que tenemos que ponerle suma urgencia porque está vinculado con un derecho esencial, que es garantizar el consumo humano, el agua para el consumo humano y las tareas de subsistencia doméstica. Entonces, les quisiera proponer que pudiéramos votarlo en general, que se estableciera un equipo de trabajo entre los representantes acá de esta comisión, al propio diputado y el Ejecutivo, que trabajáramos durante esta semana y que ya la sesión de la próxima semana conociéramos de la propuesta del Ejecutivo y lo votáramos en particular, si les parece, y ahí salvamos en esa línea cualquier también dificultad que pueda existir, y hoy día hacemos solo la votación en general. ¿Si les parece? No, como estamos compartiendo pantalla, no logro ver a todos. Presidenta, senadora Bensberger. Y senadora Allende luego. Presidenta, yo quisiera solicitar, no tengo problema si usted hoy día lo quiere someter a votación en general, pero si lo hace, me gustaría si pudiéramos votarlo en forma separada, en 3 votaciones, el artículo único dividirlo en 2, no quiero votar todo en contra, quiero tratar de avanzar, pero se me hace complicado, por muy general que sea, votarlo todo a favor. Entonces quisiera pedir si pudiera dividir la votación en 3. El artículo único en las 2 partes, la primera hasta el punto
hasta el punto seguido, luego del punto seguido al final y el artículo transitorio. Si eso fuera posible, se lo agradecería. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Benberger. Tiene la palabra la senadora Allende. Yo estoy de acuerdo en tratar de encontrar un acuerdo para que esto realmente tenga vigencia y en realidad no quede a la voluntad, porque ya conocemos las experiencias cuando las cosas se dejan, digamos, a la voluntad de la autoridad, si desea lo hace, si quiere no lo hace. Y creo que la situación es tan aguda e importante que yo estoy porque efectivamente logremos salvar, si es que existe de verdad el tema, digamos, supuestamente de la inconstitucionalidad, y poder avanzar. A mí lo que me interesa es que tengamos esto como una señal absolutamente indispensable y necesaria en el momento que se está viviendo. Así que yo estoy de acuerdo con eso. No sé, desde el punto de vista de la técnica nuestra, si es posible lo que pide la senadora Luz. O sea, pues el artículo único lo separa en el punto seguido. No sé si eso es factible hacerlo, porque claro, lo que está haciendo al separar eso, me imagino, es para evitar poder estar de acuerdo con la primera parte y evitar justamente lo que sigue después del punto seguido. Pero yo creo que la esencia del proyecto, lo que importa y lo novedoso que tiene, ya todos hemos reconocido que las facultades de alguna manera existen, y aquí lo que importa es que haya esta información tan necesaria, porque lo que más ha carecido en toda esta situación a veces de pandemia es la falta de información, a veces más en detalle, o información de medidas que son urgentes y que son indispensables que la ciudadanía las conozca, particularmente las regiones que estamos afectadas con la sequía. Muchas gracias. Me ha pedido también la palabra el senador Castro. Yo solo quisiera señalar en que, dado que es una votación en general, no podemos dividir la votación en general. Sería ya eso una votación en particular. Igual le quiero ofrecer la palabra al senador Castro y luego a la Secretaría, porque yo creo que en esto también tenemos que actuar bajo dos principios, que es el principio de la celeridad en una iniciativa que es importante, por muy declarativo que pueda a lo mejor ser, pero también del principio de la buena fe. Entonces, si vamos a abrir un plazo para que el Ejecutivo pueda introducir alguna indicación, vamos a hacer en ese momento la discusión en particular. Y ahí podemos hacer todas las divisiones y se podrá rechazar todo lo que se considere que sea necesario rechazar, pero si la votación en general es una votación en general. Le ofrezco la palabra al senador Castro y luego a la Secretaría. Senador. Presidenta, este es un proyecto, yo diría, muy pequeñito y muy chico. Y vemos la voluntad del Ejecutivo de poder trabajar en conjunto con a lo mejor la Secretaría, el diputado Ibáñez, y llegar la próxima semana con una, llamemos, indicación final. Yo creo que deberíamos votarlo en general el día de hoy, tal cual está, y lo tratamos en particular en la próxima reunión y salvamos todo. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Señora Presidenta, es un proyecto de artículo único que también tiene un artículo transitorio. Correspondería a la votación en general y particular a la vez, el artículo único, pasa que es un artículo transitorio. Ahora, también no se podría dividir la votación si estamos en discusión general. Solamente se vota la idea de legislar y es una sola votación. Para proceder a dividir votaciones y hacer otro tipo de... Tendríamos que estar en discusión particular. Lo que yo sugeriría, escuchándolo a todos ustedes, que existe un ánimo de avanzar, una discusión del Ejecutivo, una discusión también del diputado que patrocinó la moción, es que quizás se establezca ese grupo de trabajo, podernos fijarnos un plazo de aquí al día miércoles, en que también podemos trabajar, digamos, a fin de salvar cualquier obstáculo que pudiera haber. Por otra parte, se pudiera incluir lo que ha planteado la senadora Allende, el senador Castro, la senadora Benberger y usted, su señoría, en orden de profundizar esto, también para recoger lo que es la técnica legislativa y hacer una buena adecuación de este mismo en la ley de estado de excepción constitucional y no así como viene. Por lo tanto, mi sugerencia es que lo voten en general, en particular la próxima semana, si ustedes llegan a ese acuerdo,
previo que ustedes de aquí al día miércoles podamos tener un texto con el cual llegar acordado a esa sesión. Bueno, como muchas gracias la Secretaría, como también es una decisión de la Comisión, aunque sea un proyecto de artículo único, y dado que aquí ya el Ejecutivo ha comprometido su disposición de estudiar la introducción de profundización de algunas acciones, podemos tomar la decisión de que por muy artículo único que sea, hacemos votación separada, hacemos votación en general y luego en otra sesión, tras escuchar las indicaciones, hacemos la votación en particular. Eso también lo podemos tomar en el día de hoy como acuerdo, pero creo que sería bueno dar una señal de votación en general de este proyecto en el día de hoy. ¿Les parece? Yo no tengo ningún problema. La verdad que, como lo planteaba también el secretario, tiene mucha razón. Este es un proyecto que perfectamente lo podríamos sacar la próxima semana, lo despachamos en particular, o sea, en general y en particular, pero usted decide. Podemos avanzar perfectamente con este proyecto. Y sería bueno también poder constituir rápidamente el equipo de trabajo con el Ejecutivo y señalar de antemano que necesitamos que ese equipo tenga un producto de aquí al miércoles, de manera que el próximo jueves ya podamos hacer la votación en particular. No tengo dificultades, si es que quieren hacer todo la próxima semana o hacemos la votación en general hoy día y la votación en particular la próxima sesión. Senadora Bensberg. Presidenta, yo preferiría, pero me voy a acoger a la mayoría de lo que ustedes acuerden, pero preferiría que se votara en general y en particular la próxima semana para no tener que votar hoy día en contra, se lo digo en forma transparente, ¿no es cierto? Y si logramos subsanar con este equipo de trabajo, con lo que ha comprometido el Ejecutivo, y tampoco vamos a retrasar el proyecto porque igual vamos a hacer la discusión en particular. A mí, si usted me pregunta a mí, me preferiría que lo viéramos en general y en particular la próxima semana. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Senadora Allende. Micrófono. Sí. No, mire, yo también creo que es importante, ahora no, yo creo que es importante que podamos dar la señal y en ese sentido sí me parecería bien votarlo en general ahora. Y creo que nada quita que la próxima semana vamos a verlo efectivamente con lo que ha dicho el Ejecutivo, con lo que podamos hacer una mejor técnica legislativa y avanzar. Así que la próxima semana perfectamente lo podemos hacer en particular. Yo creo que en general estamos todos en la idea toda la compartimos. O sea, que hay una duda solamente de un término de cierta facultad o no, y yo creo que eso es perfectamente subsanable cuando lo veamos en particular. Por lo tanto, yo entiendo la reserva de la senadora de Bensberg, pero yo creo que en general estamos todos de acuerdo y podemos hacerlo, y en particular resolvemos el tema de la aplicación. Perfecto, yo creo que sí. Director. Gracias, Presidenta. Solo un comentario de realidad. O sea, nosotros muy disponibles a trabajar y ver si podemos buscar una fórmula de acuerdo de aquí a la próxima semana. Solo recordar que después, en caso de que haya que hacer una indicación formal, eso no siempre es tan rápido, ¿no? Se lo sabe, lo hemos visto otras veces, las indicaciones requieren cierto tiempo, sobre todo si tiene que tener la firma del presidente. Entonces, nosotros como MOB nos podemos comprometer a trabajar y a formar esa comisión y a ver si hay algún texto de acuerdo. Si no hay ningún texto de acuerdo va a ser más fácil, pero si hay un acuerdo y después requiere alguna indicación, los plazos del miércoles es difícil comprometerlos. Solo ese comentario. Director, pero para 3.000 millones del FOGAPE para las grandes empresas salió todo en 3 días, así es que cómo no va a salir estos elementos de uso prioritario del agua para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico en una semana. Vamos a dar el doble de lo que son los 3.000 millones para el FOGAPE, así es que creo que en eso no tenemos ninguna dificultad y tenemos toda la confianza en que el Ministerio de Obras Públicas va a gestionar con la celeridad que requiere este tema en materia de pandemias.
Si les parece, pongamos en votación en general ahora y con eso vamos poniendo ritmo también al equipo que va a trabajar la indicación con el Ejecutivo, en donde le pediríamos que cada uno de ustedes también nos pudiera enviar o le envía a la Secretaría el nombre de sus asesores que pueden estar participando en este equipo técnico y que coloquemos en votación en general, solo en general para solo ir poniendo ritmo, ¿ya? En votación general, senadora Allende. A favor. Senadora Berger. Voy a fundamentar brevemente. Como lo he señalado durante el transcurso de esta comisión, estoy convencida de que la segunda parte del artículo único es inadmisible porque establece una nueva facultad o atribución al presidente de la República, una nueva obligación. Senador Castro. Presidenta, el equipo está hecho, está dispuesto a trabajar en conjunto, va a traer la solución la próxima reunión y yo voto a favor. Se aprueba en general por 3 votos a favor y una abstención. Este equipo le vamos a hacer llegar a don Oscar Cristi también los nombres de cada uno de los integrantes. Reiteramos el acuerdo que habíamos tomado sobre la información desagregada por regiones, que era algo que en Chile por sectores agrícolas, de acuerdo a la distribución de demanda consultiva por sector, que creo que va a ser importante también a la hora de pensar en medidas más concretas para este proyecto de ley. No sé si hay alguna... Sí, okay. A la Secretaría, se la mandamos directamente a la Secretaría. Gracias. Nosotros trabajamos. Le agradecemos a don Eduardo Baeza de la biblioteca, que nos ha compartido también un buen análisis de lo que fue este proyecto en su primera pública, al diputado Ibáñez que nos ha acompañado, a las senadoras y senadores que han formado parte de ha hecho posible la transmisión de esta comisión por haberse cumplido el objeto de esta sesión.